todas. ¿Sí? ¿Estamos? Vale, bueno, pues buenas tardes a los y las presentes. Vamos a empezar con esta mesa redonda, que bueno, ya veis que estamos aquí un poco en amor y compañía, que lleva por título A mí no me mires, yo voté a codos, y vamos a hablar un poco sobre pues sistemas políticos en mundos de fantasía. Yo voy a moderar, soy David Morenza, y me gustaría, la verdad, que se presentara cada uno y hablara, pues eso, brevemente de quién es y pues qué esperáis de esta mesa redonda, así como un poco forma de empezar. Si os parece, empezamos de izquierda a derecha. Muy bien. Hola, sí. Hola, yo soy Fabián Plaza, quizá me recuerden de otras películas como... No, ese no era... Soy Fabián Plaza, y abogado, escritor, y fui el año pasado ganador del premio Minotauro con una novela que tenía bastante de temas de sistemas sociopolíticos y demás, pero bueno, supongo que por eso estoy aquí también. Es que no tengo absolutamente nada. I'm so sorry. ¿Puedes pegar un pelín el micro para que no haya tanto eco? Me vale. ¿Cómo acercarlo más? Sí, creo que sí. Vale, ¿así mejor? Así, mucho más. Okay, sorry. So I was saying, pues eso, soy Fabián Plaza, abogado, escritor, y el año pasado fui ganador del premio Minotauro con la novela Más fría que la guerra. Y bueno, además de eso, por mi parte de abogado también tengo formación de Derecho Internacional, con lo cual cuando me hablaron de una mesa de sistemas políticos en los mundos fantásticos, dije, fantástico, han juntado mis dos pasiones en una sola charla, qué increíble. Así que bueno, espero que sea interesante. Gracias por venir y gracias por invitarme a la organización. Buenas tardes. Soy Andrés Celada, soy abogado, soy escritor, no soy él. No he ganado el Minotauro, por ejemplo. También, aunque esto lo guardo más en secreto, soy politólogo, soy licenciado en Ciencias Políticas y, bueno, supongo que por eso estoy aquí. Espero pasármelo muy bien y ganar el premio. Vale, yo me llamo Alba Quintas. Y yo hago mucho teatro, hago mucha radioficción y producción de audiolibros. He escrito fantasía épica, sobre todo orientada a un público juvenil, aunque cada vez un poco más adulto. Y por eso estoy aquí. Lo que es la política y la historia llevado a los mundos de fantasía y como raíces para construir tus sociedades fantásticas es una cosa que me apasiona, así que estoy muy contenta de estar en esta mesa. Muchas gracias. Que hable ella y después. Vale. Oh, yeah, okay. Hello, I'm Ada Palmer, author of Terra Ignota, beginning with Two Like the Lightning, which I hope will be licensed for Spanish translation, but hasn't been yet. Do you want to translate that much? And then give me a sec. What was the name of the Terra Ignota. Oh, Terra Ignota. Okay. No, just go ahead. And but I'm also a historian, and I study European history over long term, especially the Renaissance and the Enlightenment. So I think a lot about how lies we tell about history get repeated in fantasy, and how we can use history to get a wider range of interesting political structures to depict in fantasy. Okay. A ver. Vale, pues me llamo Ada Palmer y mi última novela publicada... ¿Was it the last novel? Sorry. Last novel you published? Okay. Tengo una novela publicada que se llama Terra Ignota, que espero que tenga traducción al español dentro de poco. Y bueno, soy historiadora, especializada en historia europea, y estudio toda esta historia a largo plazo, en especial la época del Renacimiento, y tengo mucho interés en... un segundo, perdón. Sí. Vale, tengo especial interés en las cosas que... sorry,
Remind me what it was you said about- Vale, la forma en la que podemos buscar en la historia las diferentes estructuras políticas en las que encontrar inspiración. Mis disculpas. Para vosotros, yo tengo aquí uno. Vale, pues muchas gracias a quienes estáis aquí, digamos, participando en esta mesa. Os voy a pedir, para facilitar el trabajo de Eva, que hablemos todos un poco más despacio, para que todos podamos enterarnos un poco mejor. Y la verdad, cuando me plantearon moderar esta mesa, lo primero que pensé es, qué interesante, y segundo, qué complicado, porque no sé si os habéis planteado a lo largo de vuestros escritos y vuestras lecturas lo difícil que es construir un sistema político que no parezca directamente copiado de la realidad y que al mismo tiempo funcione. No sé si quién querría plantear algún problema concreto o, incluso, para empezar, algún sistema que os haya llamado la atención en algo que hayáis leído para comenzar. Alba, por ejemplo. Yo recuerdo en una de las entrevistas a China Miéville que él hablaba de la relación entre los padres de la fantasía y un poco la forma que tenemos de ver la fantasía épica que bebe de ese conservadurismo que a lo mejor era más reinante en 1960, en los que empezaron, pues eso, los padres de la fantasía épica que todos sabemos. Y él, claro, él se define como marxista y como activista político, de hecho, y él hablaba de cómo tenemos que dejar de pensar en que conseguir la justicia dentro de nuestras historias fantásticas era poner a alguien bueno como rey, sino que es cargarse la monarquía, porque es estos sistemas autoritarios en sí mismos los que producen monstruos. Entonces, creo que fue una de las ideas que a mí más me llamó la atención y más comenzó a marcarme a la hora de escribir fantasía épica, ya con estas palabras de China, que las leí cuando yo era bastante... Bueno, era de una entrevista hace años, las leí cuando era bastante joven. Y ya a partir de entonces me fueron marcando mucho. Entonces, creo que toda mi producción fantástica ha partido un poco ya de ahí, el cómo enfocar, cómo construir las tramas más políticas de tu novela. Si queréis seguir por ahí, por la izquierda. Perdón. Perfecto. ¿Me escucháis bien? Vale. Yo siempre he sido un friki de la política. Es decir, yo era, más que de la política, quizá del derecho. Yo era el típico niño, bueno, no es típico, que se inventaba constituciones. Tipiquísimo. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, para mí, a la hora de escribir una historia, sea de fantasía, de ciencia ficción, pensar en las relaciones políticas del mundo es vital, es parte de cómo construyo yo. O sea, no es algo que le pegue en el último momento, sino que es casi lo primero que hago. Pero cuesta ver un sistema político razonablemente realista y bien representado. A mí me gustó mucho a este respecto, bueno, y a otros respectos, porque es una novela excelente, El Emperador Goblin. El Emperador Goblin de Catherine Addison, si no estoy equivocado, es una historia sobre un semi-goblin, hijo del rey de los elfos, que una mañana... El tío vive recluido en un palacio porque su padre no lo quiere ni ver. Y un día se entera de que su padre y todas las personas que están antes que él en la línea de sucesión, que son 5 o 6, han muerto en un accidente de dirigible. Porque, bueno, si hay algo mejor que goblins, son goblins steampunk. Y el tío llega y estamos en un mundo donde la política, el sistema político, no es algo que dice el rey hágase y se haga. El rey tiene un canciller, el rey tiene unos ministros a los cuales no puede eliminar, por lo menos no parece que pueda destituirlos, hay un parlamento
Y el tío que ha vivido toda su vida en un palacio alejado de la civilización se encuentra teniendo que funcionar como rey constitucional. Joder, esto es algo que yo no había visto hasta ahora y que me flipo. Pues siguiendo en esta línea, y yo creo que al principio, al presentar la charla, has dado una clave porque has mencionado dos elementos que yo creo que son bastante esenciales en este tema. Es que, por un lado, en un sistema político, en un género fantástico, lo que buscamos es, por un lado, originalidad, es decir, no quiero un thriller político del ala oeste de la Casa Blanca, que esto pues, puede estar muy bien, pero no es género fantástico. Otra vez. No te oigo absolutamente nada. Perdón. Es que no sé qué es como si hubiese un poco de eco o algo. Sí, digo que en el género fantástico, cuando en el fantasy genre, lo que estás buscando es, por un lado, originalidad, que el sistema político no sea lo que ves en el telediario, y por el otro, que al mismo tiempo sea coherente. Es decir, porque claro, puestos a imaginarte, puedes imaginar un sistema político donde gobiernen las patatas, pero ¿tiene algún sentido? No. Y entonces, aquí mencionabas qué sistemas nos han gustado. Voy a tener un pequeño momento de fanboy y así le doy pie a la profesora Palmer, porque honestamente el sistema político que marca precisamente en Terra Ignota, las hives, es precisamente esto, es originalidad y al mismo tiempo es coherente. Es una cosa que nos podemos sentir identificados. Me gustaría que la profesora Palmer lo desarrollara un poco, porque creo que encaja muy bien su sistema político y creo que podría aportar, nos podría llevar por donde queremos ir en esta conversación, la verdad. No sé qué pasa con ese micro, es que hay momentos en los que no hago absolutamente nada. No, bueno, más o menos he conseguido, pero no sé qué pasa con ese. No, I followed that. Do you want to have a mic so we can go quickly? Yeah, might as well, yes. I think one important thing when we consider fictional fantasy political systems. Do you want to translate that much? And then I'll... just finish the sentence so I can... It's going to be a very long sentence. Okay. Vale, una cosa muy importante a la hora de crear sistemas políticos en fantasía is that we keep depicting just a few types of historical political system, especially monarchy and one particular kind of monarchy, because Tolkien is so influential on the history of fantasy. So Tolkienian monarchy is the default. Do you want to do that much? Tendemos a mostrar ciertos tipos de sistema político, principalmente monarquías, y no solo monarquías, sino cierto tipo concreto de monarquía, porque Tolkien ha tenido una influencia masiva y acabamos replicando esto una y otra vez. And because of that, a lot of the political change that we depict in fantasy is either replacing a bad king with a good king and it fixes everything, or there is no king and then we get a good king and it fixes everything. El cambio político que tendemos a representar se reduce a una serie muy limitada de situaciones. O cogemos un rey malo que existe y lo cambiamos por un rey bueno, o no hay ningún rey y entonces el cambio es poner un rey bueno en el sitio en el que debe ir el rey bueno. We rarely depict, for example, complicated oligarchy or complicated aristocracy that doesn't center on a monarch. No solemos representar, por ejemplo, situaciones complejas como, por ejemplo, la existencia de oligarquías o... what was the second thing? Aristocracy that doesn't center on a monarch. O aristocracia que no sea directamente una monarquía. So fantasy gives us hundreds of examples of overthrowing one bad leader. La fantasía nos da oportunidades de encontrar muchísimas formas de derrocar a un líder malo. But very few examples of how to take on a bureaucracy, how to take on an oligarchy of many families, how to overthrow a corporate economic structure that has power, which is what we have to really do. Pero no nos enseña tanto
cómo enfrentarnos a una burocracia, a una institución corporativa, que es más bien las cosas a las que nos enfrentamos. As a result of which, a lot of the time, activists who get models from literature think, if we defeat the one bad political person, we win, it should be over. Muchas veces tendemos a pensar en esta idea de si derrocamos a esta persona malvada, ya está, hemos ganado. But if we write more stories about overthrowing a system, revising a constitution, breaking the power of an oligarchy, breaking the power of a timocracy, which is when people who own the land control everything, we can give ourselves a wider range of models of how to have a successful, positive transformation, instead of these narratives which make us focus on we should overthrow or replace one thing and then it'll be over. Estas ideas nos darían más posibilidades de cómo enfrentarnos a grupos oligárquicos, nos darían más modelos en lugar de simplemente limitarnos a cómo derrocar a una sola figura autoritaria. And the final comment I will make before I would love to hear others is that originality is important, but there are many, many real systems that we've never written fantasy about. Many that use lottery, for example, or that have a triumvirate system, or two heads of state that do different things. Whenever I describe the government of Renaissance Florence, which pulled its leaders' names randomly out of a bag, my students can't believe that that ever existed. We can write stories about all of these different real political systems that have existed, but that we haven't written about, because we only write about a few. Sí, es importante la originalidad, pero hay un montón de sistemas que existen de verdad y que, de los que apenas se ha escrito. Hay, por ejemplo, sistemas en los que se elige por lotería a los líderes y apenas se ha desarrollado sobre ellos. Por ejemplo, en la Florencia del Renacimiento, los nombres de los líderes se sacaban de una bolsa de forma totalmente al azar. Y cuando se lo contaban mis alumnos no se lo podían creer. Hay tantos de estos sistemas que no se han explotado todavía que ni siquiera hace falta inventar tantísimo. Simplemente se puede buscar esos sistemas que existen de verdad y que todavía no se han explorado y escribir sobre ellos. ¿Quieres comentar algo? Vale, pues adelante. Prefiero no cortaros. Si tenéis algo que comentar, pues adelante. Lo que acaba de decir Ada Palmer de la lotería es otra de mis obsesiones personales. Ha habido muchísimos sistemas políticos en la historia que utilizaban alguna forma de azar, alguna forma de sorteo para elegir cargos. De hecho, había quien sostenía que el sorteo es la verdadera democracia, porque quien puede presentarse a una elección y ganar una elección es normalmente una persona de la capa privilegiada de la población, sea cual sea, en cada momento histórico. Y la verdad es que no entiendo cómo no estamos metiendo ya en nuestras obras de fantasía loterías para seleccionar al arconte de la ciudad. Y solo al hilo de lo que decía la profesora Palmer, claro, que estas historias de derrocamos al líder malvado y todo está bien y fueron felices y comieron perdices, recordad que Brandon Sanderson en la trilogía de Nacidos de la Bruma, la original, precisamente la historia de Mistborn es hemos derrocado al malvado, hemos vencido. No, ahora empiezan los problemas y eso en su día tuvo bastante gracia, por lo menos para mí, por ese giro argumental. No sé si Alba o Ada quieren añadir algo a este respecto. Vale. De las 4 personas que acaban de intervenir, creo que las 4 han mencionado la monarquía en algún momento de su aportación. ¿Es posible que la monarquía sea el sistema de gobierno fantástico por excelencia? Que realmente
prácticamente todo aquello que generamos o que se escribe tenga relación con la monarquía o la basemos, la tengamos como base de los sistemas de gobierno fantásticos, de sistemas políticos fantásticos, ¿creéis que es, pues como comentaba la profesora Palmer, por esta influencia de Tolkien o creéis que puede haber, digamos, una tradición anterior? ¿Quién quiere comenzar? So recently we have had much more published in the West silk punk and other stuff that's set in Asia and in China and in Japan, which depicts a lot of bureaucracy and a lot of meritocracy and a lot of the bureaucratic layers. And those have monarchy in them, but it's a totally different monarchy. Because one of the things about fantasy is that it's almost always a Tolkienian quasi-absolute monarchy, where you have a king and you have knights who are loyal to them, and then that's it. Constitutional monarchy exists, almost never in fantasy. Many different kinds of constitutional monarchy exist, but almost never in fantasy. The monarchies Europe had in 1750 were totally different from the monarchies Europe had in 1500, which were totally different from the monarchies Europe had in 1000. But fantasy tends to just reproduce one type. So works like what's coming in Silkpunk is giving us a wider range of how even within fantasy that has a monarchy, there's a much wider range of types of monarchy we can depict. Even in Shakespeare, there are big differences between the monarchy he depicts in Henry VI with a weak monarch and a lot of strong competing courtiers, versus the monarchy he depicts in Macbeth where there's almost nothing, it's just one person. And when you overthrow it, there's nothing left. We need that kind of range so that even within monarchy, there are 1,000 variations we haven't explored yet, even if it remains central. Vale, en la literatura occidental hay más sistemas políticos de los que se representan en literatura occidental. Por ejemplo, el Silkpunk, que no sé ahora mismo si tiene traducción en español, los Silkpunk, que son historias ambientadas en China, Japón, este tipo de obras que están viniendo ahora traen unos sistemas políticos algo diferentes, que incluso siendo también de tipo monárquicos, tienen unos sistemas burocráticos y meritocráticos bastante diferentes. Son muy distintas a estas monarquías en las que hay un rey y sus caballeros o nobles leales, que es un poco el sistema tan parecido al de Tolkien. Entonces, lo que mencionaba del Silkpunk tiene sistemas muy diferentes. Se puede incluso mirar hacia las monarquías, hacia las diferentes monarquías que ha habido en Europa mismo. Hay monarquías constitucionales, pero es como que la fantasía no las plasma. No coge nada más que este tipo de monarquía tomada de Tolkien. Incluso dentro de las monarquías que ha habido en Europa, la monarquía de 1750 no se parece en nada a la del año 1000, por ejemplo. Entonces, estas obras que están llegando con muchos más tipos de sistema político, basados en la realidad también, nos traen cosas diferentes. Incluso Shakespeare ya representaba monarquías diferentes entre Henry VI, que mostraba un rey débil con un montón de nobles peleándose entre sí, contra Macbeth, donde hay una figura monárquica muy potente y prácticamente es una persona sola. Entonces necesitamos esta gama, necesitamos esta amplitud de sistemas que nos dé una representación un poco más variada. Por aquí, que tenéis, no sé si Alba, ¿vale?
Sí, yo estaba pensando que ahora mismo tenemos un montón de libros y de producción literaria en torno a la mitología clásica. Yo es que vengo de formación de grado en humanidades. Pero se toma mucho menos ejemplo de lo que son las formas políticas de la antigüedad, que es el tema que a mí más me apasiona de todo este periodo, ¿no? Entonces, bueno, yo he trabajado la tiranía entendida a la manera griega, el recuerdo de la democracia directa, no la que ahora tenemos. Un poco, hay un montón de caminos que se han borrado en parte por cómo se nos ha ido contando poco a poco la historia, porque ese foco en la mitología y no en las formas de gobierno no es en absoluto inocente. Las teorías políticas de Aristóteles, que por ejemplo fue lo que más nos ha llegado, pues desprecian cualquier tipo de tirano que ha sido que se ha impuesto por popularidad o por violencia militar. Entonces hay muchas historias que no nos han llegado y que realmente son una base preciosa también para construir nuestros mundos de fantasía. Así que sí, la monarquía nos ha sido una especie de jaula de este género durante muchos años, pero bueno, también creo que se está viniendo poco a poco. Yo creo que la monarquía, aun desde un punto de vista puramente narrativo, ha tenido este poder de atracción por su fuerza simbólica, que es lo que estábamos hablando antes, de que pues tienes un monarca malo, el objetivo es quitar al monarca malo y poner al monarca bueno. Perdón. No sé qué es. No sé. En cuanto giras la cabeza hacia allí... Pues nada, pues lo siento, no os voy a poder mirar. La monarquía tiene un poder simbólico a nivel narrativo, porque básicamente quitas lo que decíamos de quitar al monarca malo y poner al monarca bueno. Entonces, desde un punto de vista narrativo es más sencillo ejemplificar todos los males en esa persona concreta que el darse más el trabajo como escritor de desarrollar una compleja trama de distintos intereses donde no esté tan claro quién es el bueno y quién es el malo. De hecho, este poder simbólico lo tenemos en la Constitución española. Cuando habla del propio rey de España, dice que la monarquía es un símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Entonces, esa narrativa la tenemos incorporada en nuestro mundo real, con lo cual es normal que en la fantasía pues también nos surja. Vale. Pues si no queréis comentar nada más a este respecto, me gustaría haceros una pregunta que tiene relación con algo que comentaba antes la profesora Palmer y que comentaba antes también Andrés, que tiene que ver con este sistema de estas loterías y también con algo que acaba de decir Alba de la democracia directa de la Atenas clásica, que es algo que es inherente a todos los sistemas políticos, aunque muchas veces no lo vemos en la fantasía, sobre todo cuando aparecen esos monarcas buenos, que es la corrupción política o la corrupción como algo que merma la capacidad de actuación de los que son buenos monarcas o buenos gobernantes. ¿Creéis que esta corrupción o esta forma de pervertir las instituciones se representa a nivel detallado en la fantasía en general? ¿Hay algún sistema que os haya parecido interesante como lo representa? ¿Algún escrito, novelas, incluso sistemas de rol, mundos de cualquier tipo de mundo de fantasía que hayáis visto? ¿Andrés? Esto es complicado porque para entender la corrupción es una vulneración de los principios. Entonces, para entender que un sistema político está corrupto, hay que saber cuáles son los principios en los que se basa. Por ejemplo, pagar dinero para que te den un cargo público, ¿es corrupción? Hoy en día entendemos que sí. Ha habido sistemas políticos en la historia donde la compra de cargos era la forma habitual y normal y legal, por supuesto, de acceder a esta clase de posiciones. Entonces, yo creo que
Yo no recuerdo ahora ninguna novela que represente bien, seguro que las hay, que represente bien la corrupción, porque para entender cuándo un sistema político está corrupto hay que saber muy bien en qué principios se basa, y no sé yo si hay muchos escritores que hagan esta clase de reflexión. Adelante. So, two thoughts on this question. One is that corruption, I'm putting on my historian hat here. Corruption is something which accumulates over time in all political systems as people with money or goals or power and the desire to keep that power come up with ways to manipulate the system. And it doesn't matter what your system is. Over time, people will learn to manipulate that system and corruption will accumulate so that it isn't that one system isn't corruptible and another system is corruptible. Corruption is cumulative, like dust landing on a shelf and things needing to be dusted, which is not often the way we're encouraged to think about it. We're encouraged to think about it as if there's a flaw in the system in the first place, if it can be corrupted, rather than recognizing that all political systems that have ever existed have gradually had people come up with new ways to corrupt them. When I talk with students, I often talk about America is still running the original beta release software of modern democracy with only a few updates. And so it's natural that the viruses written to manipulate that software are better at it than people who have more updated software, like the German Constitution or the Australian Constitution, which had patches designed to fix those bugs to combat the cumulative corruption. That's an important thing to both remember and depict. And I'll let you translate that before I say the second one. Tengo dos cosas que decir aquí. Por una parte, la corrupción, y aquí me pongo el gorrito de historiadora, se acumula en los sistemas políticos a medida que un sistema político existe durante el suficiente tiempo como para que la gente que lo conoce pueda desarrollar formas de manipularlo. La gente siempre encuentra una forma de encontrar la trampa al sistema. No es, como solemos pensar muy a menudo, por una falla del sistema. Es que la capacidad para manipular esos sistemas es acumuladora, es acumulativa y va asentándose como si fuera polvo. Entonces, cuanto más tiempo hay para que la gente encuentre esta forma, más probable es que se encuentre la forma. Suelo hablar, por ejemplo, con mi clase, de que en Estados Unidos se utiliza el mismo software que se usa desde el inicio de la informatización de los sistemas. Entonces, es normal que haya mucha más posibilidad de corromperlo que otros sistemas más nuevos, como el de Australia. Entonces, no es por un error del sistema. No hay un sistema que sea totalmente inmune a la corrupción. The other is that, and I'm going to use two technical terms that I don't know whether they exist in Spanish, so we'll work on it. We are very good at telling stories about intensive evil, where there is one source of the bad thing. There is a demon, there is Sauron, there is an evil politician or an evil corporation or an evil country. That there is one central source of the evil. And that then is the source of the corruption, the source of the violence, the source of the problem. And when that is defeated, it ends. We're bad at telling stories about extensive evil, extensive rather than intensive, in which there are many, many different sources of the problem. The problem is that there are 36 people who vote for the Pope, and they each have a slightly corrupt thing going on so that it adds together to make a very corrupt papal election, for example. Or there are 300 companies who all profit from using oil, and so they each want to use the oil a bit, and it adds up to produce large-scale destruction. We are bad at telling stories about that. It's much easier to tell a story about one bad thing and we defeat one bad thing.
Just as it's easier to tell a story about one good guy or a small team of good people who saved the day. And we need to work on better tools for talking about corruption, which is usually extensive. It usually isn't that there is one evil person who wakes up in the morning and says, today I'm going to corruptly manipulate the government and make it be bad, right? It's that there are several dozen people who want their company, their family, their city, their state, their product to prosper. And all of those small selfish motives come together to incentivize an evil action. But that is a very hard story to tell. Vale, voy a utilizar dos términos técnicos. Se nos da bastante bien contar historias en las que hay un origen de todo mal, lo que llamaremos el mal intensivo. El término original es intensive evil, no sé si habrá, pero bueno, que este mal intensivo tiene un solo origen, una cosa central, de ahí de la que nace todo lo malo, la violencia, la corrupción, etc. Este tipo de historias las tenemos muy controladas, pero lo que no se nos da tan bien es hablar del mal extensivo, que tiene muchos orígenes que se combinan de formas complejas. Estas varias fuentes diferentes que crean este mal combinado de muchas cosas. Normalmente son muchos problemas diferentes los que se juntan para, por ejemplo, hablar de unas elecciones, amañadas. Hay quizá en un conflicto más de un país que está buscando hacerse con las reservas de petróleo. Es más fácil contar una historia de un origen del mal que una de muchas. Igual que es mucho más fácil hablar de un monarca malvado que una oligarquía o un grupo de aristócratas malvados. Y necesitamos más herramientas, porque no suele ser una sola persona la que se levanta por la mañana y dice voy a hacer el mal. Suele ser un grupo de personas que miran por lo suyo. Quiero que mi familia esté mejor, que mi grupo humano esté mejor, quiero que mi empresa triunfe más que las demás, que mi producto se levante por encima de los demás. Y eso suele ser lo que genera este mal creado colectivamente. ¿Queréis comentar alguna cosa? Pues empezamos. No, empieza tú, Alba, ya que tienes el micro. Yo tengo la sensación, y esto pasa también en las historias desde el principio casi de los tiempos, de que siempre hay una persona que ostenta el poder de manera muy visible, y después hay un tipo de poder que se ejerce a las espaldas. Y ya digo que esto es desde hace mucho tiempo porque coges Tebas y todos sabemos que Edipo era rey, pero que quien realmente gobernaba en Tebas era Creonte. Y esto siempre es así. La corrupción normalmente sucede en quien está en segundo plano. Creo que para nosotros, novelistas, esos rincones oscuros, eso que ocurre entre bambalinas, eso que quizá el lector esté aceptando, de que la corrupción es intrínseca a un sistema político, todos esos son terrenos muy emocionantes de explorar. Y bueno, siempre hay mucha gente que dice que en la tragedia griega lo que se tiene que hacer desde el punto de vista moderno es que lo que ocurría detrás del telón para los griegos, ponerlo en el escenario, pues para mí en la novela también es algo parecido, y creo que con la corrupción lo estaba pensando, de que es precisamente uno de esos temas en los que se podría hacer maravillosamente. Al hilo de lo que ha reflexionado la profesora Palmer, es cierto que la corrupción es inherente a los sistemas políticos, pero también lo es que es inherente a los sistemas políticos la lucha contra la corrupción. Eso a mí me falta mucho en las historias, porque la solución a la corrupción tiene que ser sistémica, no tiene que ser una cosa de poner a los hombres buenos en el poder. Tiene que ser una cuestión sistémica. Para eso tenemos, por ejemplo, sistemas de frenos y contrapesos en las democracias modernas que, se supone, intentan garantizar que nadie se pase demasiado. Estos sistemas de frenos y contrapesos o
equivalente, me cuesta verlos en obras de ficción. Por otra parte, tengo la sensación de que si no hablamos tanto de corrupción es porque la sufrimos. Lo que ha dicho Ada Palmer de que cuanto más tiempo dura un sistema, más corrupto se va volviendo, dicho mal y pronto, claro, nosotros vivimos en países que han estado en relativa paz y en relativa calma desde la Segunda Guerra Mundial. Eso hace que se vaya asentando la corrupción. Tengo la sensación de que los escritores, como los ciudadanos de a pie, puede que consideremos la corrupción algo demasiado... A ver si encuentro las palabras. Algo en lo que nadamos, algo que nos impide progresar, algo que nos impide... algo que se pone sobre nosotros y no nos deja movernos bien. Es un problema muy difícil porque es un problema que no tiene nombres... Lo que ha dicho la profesora Palmer no es un problema intensivo, no es señalar a ese que es el corrupto, es un problema que está por todas partes y que va estando por todas partes. Entonces, como los escritores tampoco tenemos la solución, yo creo que igual por eso no escribimos tanto sobre corrupción, porque a mí, por lo menos, me desalienta muchísimo. Yo también, siguiendo esta idea del mal extensivo, la profesora Palmer me ha hecho recordar una historia de nuestro mundo real. Yo voy a confesar un secreto, soy un friki de la historia antigua de China y en concreto hay un periodo que me gusta mucho, que es el de los reinos combatientes, Warring States, que fueron 2 siglos en los que, los 2 siglos previos a la unificación de China, hubo una serie de reinos que se estuvieron peleando entre sí. Y encaja con esta dinámica del mal extensivo porque el funcionamiento del sistema era el siguiente. Todos sabían que querían gobernar China, pero todos fingían que no. Entonces, cada vez que alguno se hacía muy poderoso, algún reino se hacía muy poderoso, los demás decían, uy, es un reino malvado, es un reino bárbaro, es un reino terrible, y se aliaban para quitarle poder. Y entonces, a resultas de esto, otro reino ganaba poder y entonces ese otro reino se convertía en el mal encarnado y entonces los demás se aliaban y las alianzas iban fluctuando como si estuviéramos en 1984 en la novela, de manera que, y era esto, era personificar el mal en quien en ese momento tuviera mucho poder, hasta que al final el reino de Qin pilló carrerilla, los barrió a todos y lo unificó. Pero durante 2 siglos estuvieron jugando este juego, al juego del mal extensivo, de o sea, todos somos malos, todos somos buenos, dependiendo de lo que encaje en cada momento. Entonces, claro, esta historia que pasó de verdad es muy difícil plasmarla en una novela, porque ¿cómo plasmas esos 2 siglos de cambios de alianzas en 500, 600, 700 páginas? ¿Puedes repetir la última frase, perdón? Sí, que es muy difícil plasmar esto en una novela, porque ¿cómo plasmas estos 2 siglos de cambios de alianza en 600 páginas? I don't think there's one solution to that, and I think we're all still working on it. The most successful I have been in depicting extensive evil, which I often think about, can I turn this into a novel, hasn't been in a novel, but in a role-playing game that I wrote for my students that I run in class. And I'll let you translate that much. Desde luego no hay una solución correcta y estamos todos trabajando en ello un poco. Yo lo mejor que he conseguido fue en un juego de rol que creé para llevarlo a clase. And it's a role-playing game of the papal election of 1492. Fue un juego de rol sobre la elección papal de 1492. And they always elect a terrible, evil pope. Siempre eligen a un papa terrible y malvado. Every student in the class is a unique character with unique goals and unique problems that they need to solve and unique resources. Cada personaje, cada alumno de la clase era un personaje con unos objetivos muy concretos, unos recursos y que tenía que perseguir sus objetivos utilizando sus recursos. And so at the end, when 16 people vote for a terrible pope, after the game is over, we always ask them, why did you vote for him? Y al final, cuando
acaban votando y eligen a un papa terrible, se pregunta a cada uno de ellos ¿por qué has elegido a este papa terrible? And one student will say, he got my family out of debt. He protected my home city. He gave me the job I wanted. He prevented my neighbors from being invaded. He kept France from becoming stronger than Spain. He gave me a holy relic. He said he would favor the Franciscans over the Dominicans. He did whatever these specific things were. Y unos dicen que este papa protegió a su familia, que les dio trabajo, que evitó que su ciudad fuese invadida, que iba a hacer que Francia cogiera más poder que España, que iba a favorecer a los franciscanos por encima de los dominicanos. Cada uno tenía sus propios motivos para hacer esta elección. You know, sometimes it was he gave me the money to build a library, or he said he would legalize, free thought and have less censorship. Sorry, the last one? Less censorship. Oh, censorship, sorry. A veces decían, pues me daba fondos para construir una biblioteca o me iba a permitir funcionar con mucha menos censura. And so they come out the end realizing all of them were part of the extensive evil, but each of them was doing something that felt reasonable right in front of them. And it's only at the end that they discover that all of those small acts added up to evil. Así se dieron cuenta de que todo el mundo formaba parte de este mal extensivo. Cada uno de ellos tenía motivos más que razonables para tomar esta decisión y, sin embargo, al juntarlo todo, era cuando generaban con todas estas pequeñas cositas esta situación terrible. So you could tell a story in which an evil is enabled by people, where we see all of their motives and that all of their motives make sense in the small circle. And only when we look at the big circle, when those small circles add up, do we see that it became evil. There are different ways to do that in a book, but I think that is a powerful method. Entonces, podemos crear historias en las que el mal se vuelva posible con pequeños actos realizados por un grupo muy grande de personas y que el mal sea posible solo porque todos participan a la vez. Y es complejo, pero da lugar a situaciones muy interesantes. And if I can briefly add, I ran this in 2016. I run this every year, but I ran it in 2016. Sí, hago esto todos los años, pero en 2016 lo hice una vez. We elected a terrible pope on Thursday, and he destroyed most of Europe. Elegimos un papa terrible el jueves y destruyó casi toda Europa. And then the next week, America elected Donald Trump. Y la semana siguiente salió electo Trump. And the students in my other class came to class saying, everyone is stupid. The Republicans are evil. They want to kill everyone. Why are they so evil? Why are they so stupid? Y la otra clase vino en plan, ¿por qué la gente es tan tonta? Nos van a condenar a todos. ¿Por qué han hecho esto? No me lo puedo creer. But this class that elected the terrible pope came in and said, I understand. It's all the small incentives that every state and every senator and every company that gave money, they all get their small thing by supporting a terrible. And they understood. And we can do that with our books. Pero esta clase que hizo esto de elegir el papa terrible, lo entendieron perfectamente. Entendieron que cada cual tenía su parcelita en la que se habían beneficiado apoyando a Trump. Y esto mismo lo podemos hacer con nuestras historias. Pues con esta última intervención vamos a ir cerrando la mesa redonda. Os animo a todas y todos a que pues, reflexionéis un poco sobre esto cuando leáis y cuando escribáis. Y recordaros que estarán las autoras y los autores firmando sus respectivos libros en el firmódromo en la primera planta en el edificio adyacente, ¿vale? Y creo que ya está, poco más. Pasadlo muy bien y tened buena tarde.